Mira, son tantas las penas que las voy a tener torpedo. ¿Eh? ¿Sabes lo que te quiero pedir? Bueno. Te quiero pedir como primera instancia que pudieras enumerar... ¿Quieres que te escriba yo? Analiza. Yo soy seca para salir al pizarrón. Isabel, Ya. me gustaría, si pudieras, y esto es bien espontáneo, que pudieras, por ejemplo, enumerar los delitos más presentes en esta crisis, Perfecto. de manera que pudiéramos entender cómo funciona el Poder Judicial con cada uno de esos delitos. ¿Te parece bien? Sí. Ok. Ya. Ya. Saqueo. Saqueo. Número ya está 1, el robo en lugar no habitado, que es el saqueo. Ya. En segundo, delito más... Espérate, déjame anotar robo, porque Pero esta es la diferencia. Respecto Es el mientras mismo. La ley pues, especial de saqueo no se necesita porque es robo en lugar no habitado. Ah, bueno, evidentemente eso dependerá del Congreso Nacional. Yo no soy legisladora. Si me preguntan a mí, no. Pues Ya. mientras la Diana escribe ahí, me gustaría hacer una pregunta por el eventual juicio de una cadena de supermercados del Estado de Chile, que se conoció la semana pasada, una indemnización o eventualmente una acción No judicial. pidieron... Porque el Estado no garantizaría la seguridad. ¿Esa figura tiene destino? Es decir, ¿una cadena de supermercados privada puede demandar al Estado por no garantizar seguridad en sus locales? A ver, esa sería una acción civil, no penal. Yo soy juez penal. Por lo tanto, en materia civil no me corresponde pronunciarme. Pero es abogado. Pero o sea, si usted me dice al ojo, yo creo que no. ¿no? ¿Que no? O sea, el Estado no tiene, desde el punto de vista civil o legal, la Lo que pasa es que obligación. ahí dependería también de de los cautelar. daños. Ellos tienen seguro. Es bastante más complejo. Entonces, así, a ver, el caso concreto es demasiado difícil pronunciarse en un caso de indemnización. ¿Qué responsabilidad tiene directamente el Estado? Es un juicio muy difícil. Perfecto. Es un juicio muy difícil. Vamos, sigamos, Isabel. El número 2. Ya, saque, receptación. Espérate, ¿por qué no hablamos de las penas que arriesgan las personas que saquearon? Ya, el saqueo, como es el robo en lugar no habitado, va de 541 a 5 años. De 41 a 5. 541, días. 18 meses a 5 años. Días hasta 5 años. Sí, Ok. ¿Tenés buena letra, Diana? ¿Listo? Sí, ya. clarito. Vamos con el 2. La receptación. ¿Qué es la receptación? Es tener en tu poder cosas robadas, pero no haber sido tú el que las robó. O sea, Pero incluso saber que son las robadas. pudo haber comprado, digamos, sabiendo su O origen. me las pueden regalado. O regalado también. Da lo mismo por cómo ni por qué. O sea, encuentran en la casa el Pero plasma. ¿cómo prueban ustedes de que yo efectivamente sé que ese objeto es robado? Por Porque yo puedo decir, la Diana hay- me lo regaló. Es que hay No, pero indicios. espérate, No que te esté llamando Ya, ladrón. pero regalo 20, me imagino que si la policía entra en una casa y encuentra 10 plasmas, Exactamente. claramente Es cosa, claro. es como decimos acá, es Bueno, obvio. fíjate Es que obvio. en la revista del sábado, hace 2 o 3 semanas, salía justamente una La historia historia del saqueo. del saqueo y se decía que, no quiero decir en qué lugar Santiago era porque no me acuerdo en particular, pero que la gente que saqueaba iba por las casas regalando las especies robadas y Y todo el mundo claramente... sabrá que el señor Sí. que le estaba regalando no tenía de su ingreso, ¿no es cierto?, Exacto. para comprar Claro, no. 60 plasmas de no sé Ya, cuántas entonces pulgadas. eso sería robo de especies. O sea, tener cosas robadas sin haberlas robado. Perfecto. receptación. Y ahí va a depender del valor de lo robado la pena. Ya, Lo que ya. tú decías. Como criterio. Una cantidad de pañales versus un montón de plasmas. Exactamente. Perfecto. Y la receptación va de 61 días a 5 años. 61 días a 5 años. Cuando son autos, aumenta la pena de 3 y 1 a 5. Espérame, pero si yo entro a una casa que tiene especies robadas de un supermercado que son solo alimentos, no hay un plasma, no hay un electrodoméstico, ¿esa persona arriesga 0 pena o 61 días de pena? No, lo menos 61. Perfecto. No puede bajar. 61 días de base, digamos. Es la 61 días la base. ya. base, claro. Perfecto. Mira, Pero ¿qué en me refiero términos es que- generales, porque ya entrar a explicarle las agravantes y las atenuantes, tendría que estar como 3 matinales. No, pero está bien. En términos generales, aunque sea un paquete de pañales, esa persona arriesga 61 días. Si es receptación, sí. Perfecto. No te puedo creer. Número 3. Perdona. Delitos contra el orden público. Perdona, cortito para explicar los Aquí. segundos. Si robó, está acá. Si robó o si le llegó de regalo. Claro, si le que llegó de también es el mismo criterio. No. de No. aceptación. Si robó los receptación. pañales, estaría aquí dentro del saqueo. Exacto. Ah, perfecto, ok, ya. Claro, dentro del saqueo o dentro del hurto. O dentro del hurto. Perfecto. Eso yo creo que se va a ir desarrollando Perfecto. a medida que lleguen Ya. a juicio estos casos. Después vamos a ver el hurto, ¿no? Es que el hurto se ha formalizado poco por hurto. Ya. Porque yo creo que es un tema estratégico. Han preferido a todos tirarlos por saqueo, sin prejuicio que yo creo que el nivel, después cuando lleguemos a juicio,
mucha gente va a quedar como hurto y Perfecto. otra como saqueo. Claro, porque lo que tú nos explicabas es que las personas que se encargan de abrir el supermercado, Entrar como loco, ingresar, claro. esos serían saqueadores, a Exactamente. diferencia de una persona que cuando ya está abierto el supermercado pasa, aprovecha de entrar y Y- roba un paquete. Claro. En ese no, particular, Ahora, ha aumentado una un pregunta. 213%, lo que es una locura. Pero Lucho, vamos avanzando para que una aprovechemos pregunta. el Lo que tiempo. pasa es que me gustaría saber si desde el punto de vista legal, y algo mencionó jueza, pero a ver si lo puede repetir. Porque, a ver, estamos hablando de varios delitos que en un contexto normal, de tranquilidad, eventualmente sería fácil perseguir y las penas me parece que han sido discutidas y ajustadas a una realidad de normalidad, digamos, ¿no? Entonces, pero hay un contexto. O sea, estos saqueos se dan en un contexto de movilización donde me imagino que hay agravantes que se deben considerar. ¿La legislación se adapta a eso? O sea, el Poder Judicial, el juez, el fiscal, en fin, al dirigir la investigación, toma en consideración aquello para hacer más eficiente el proceso, porque perseguir un saqueo en un contexto de crisis social donde se están produciendo 25 saqueos simultáneamente, me parece a mí que es mucho más complejo que el delito en sí mismo, ¿me entiende? Bueno, por supuesto que hay circunstancias agravantes y además las circunstancias del caso, por eso aquí vemos 18 meses, 5 años, es bastante distinto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la razón? Que lo más probable es que los saqueos que se logren acreditar van a estar acá Sí. o van a estar acá. Más allá, pero igual depende del criterio del juez. O sea, tal vez usted tiene un criterio de aplicar la pena máxima, pero habrán algunos de sus colegas que consideran que no. No, porque no es tan arbitrario. Uno de los criterios que está en la ley para determinar dentro del marco legal, ¿no es cierto?, qué pena más o menos es el mal causado, es el daño causado. Y creo que sería muy difícil que un juez pudiese fundamentar que en este caso el mal causado fue mínimo. Entonces ahí los para estar criterios acá. son, entonces los criterios ahí más bien son más Y compartidos. ese es el artículo que está en el Código Claro, 69 y quien no lo aplique es nulo el juez. ¿Usted cree que podamos pasar al punto 3? Vamos al punto 3. Saqueo, receptación. yo creo que es probable Pregúntele que mejor a pasemos su panelista. Delitos contra el orden público, desórdenes públicos. Desórdenes públicos. Sí, desórdenes públicos o delitos contra el orden público y eso, difícil. Bueno, entonces, incluye ya, eso, mientras Isabel? escribe la Diana, perdón, Sí. Soledad, adelante. ¿Qué incluye eso? ¿Es el daño a la infraestructura? ¿Es romper una cámara de seguridad? ¿Botar un semáforo? No, eso es el daño que viene después. Ya. Ah, ya. El desorden público es... Voy a explicar acá. a ver, yo preferiría leérselo literalmente. Por ejemplo, hacer una barricada sería un desorden público. Desorden público, exactamente. Incitar a la violencia. Manifestaciones en forma no pacífica, pero sin estar cometiendo otro delito. El que no baila pasa. Yo creo que esos criterios. ¿Ah? Esos criterios. Yo no sé qué va a pasar con ese. ¿Usted cómo, baila usted pasa. cómo lo Evaluaría. calificaría? ¿O cómo lo evaluaría? Va a depender del caso. A ver, a mí me Depende de la tocó una de esas circunstancias. Ah, ya. Yo estaba en el campo, íbamos por la carretera y había un grupo de jóvenes con el no baila pasa. En mi familia hay gente que quiere que todos estén presos, hay otros que son que todos estén libres. Y la verdad es que nadie se vio ni afectado, había niños, fue una cosa bien lúdica. Ya, Perdón, pero aquí- si aquí hay quisieron alguien que bailar. se siente Sí, afectado. pero bailar tampoco que te sacaran del auto. O sea, como que uno ponía un pedazo de reggaetón, los niños Sí, bailaban pero, atrás. pero hay gente- quien se Hay puede gente que se sentir siente afectado en menoscabada. su dignidad. Sí. Claro. ¿O qué no lo quiere hacer? Pero O que no lo pero quiere por hacer. supuesto. A ver, el problema es cuál es la consecuencia del no Ah, quererlo. perfecto. Porque si no lo quiere hacer y no lo dejan pasar, bueno, lo pueden parar 2 minutos, una cosa. Pero ya si no, estaría, digamos, infringiendo la libertad de la persona. Perfecto. Eso sería Pero- desorden público. Sí, sería Pero podría si ser una más persona incluso. se siente amedrentada y se ve obligada a bailar en contra de su voluntad, no sabemos qué consecuencia hubiera tenido que no bailara, pero si ya se sintió amedrentada, ¿eso no tiene ningún castigo? Pues debe haber alguna falta por ahí, que son muchas las faltas. Pero lo que pasa es que es Pero es importante difícil. lo que yo siento. ¿ya? Exactamente. Pero yo no puedo legislar en base a lo que yo siento, porque también una persona, por un delito muy chico, se puede sentir tremendamente afectada. Y otras personas que viven, por ejemplo, en poblaciones donde las balas son cosas de todos los días, ¿usted cree que le importa que hayan balazos? Entonces no es delito. Porque a la persona no le importa que hayan balas. Sí. Sí, O sea, en el o no, caso- le da al hijo la pistola. ¿No es delito? Claro, pero en el- Entonces,
está bien lo que la persona siente, pero el derecho penal es la sociedad contra el delincuente, no es la persona. Sí, entiendo. Pero no puede- Ya, bueno, entonces en perfecto. desórdenes públicos cabría una barricada. Una barricada. Una persona que en una manifestación le esté lanzando piedras a carabineros, ¿eso es desorden público? Claro, hay una falta que es lanzar piedras, pero cuando ya es a carabineros o personas determinadas, ya entra en un delito un poco Es más. maltrato de obra a carabinero ahí, ¿no? No, porque maltrato de obra es pegarle. Agredirlo directamente. Claro. O quitarle el gorro. Claro. Ya. Y eso ya tiene penas más altas porque No, y lo Yo que voy y le tiro pintura, que es muy Perdón, común es lo ahora. que hemos visto que ha sido muy, muy, muy agresivo, que es cuando una turba trata de botar una claro. unidad Patrulla, policial. sí, tal Eso a lo mejor vez. sería otro delito, Sí. o también sería desórdenes públicos. No, bueno, yo creo que ahí se conjugan el desorden público y el daño. El daño. Claro. El Ya, delito de daño. Intencionalidad O sea- además de agredir, pero en desórdenes públicos sí, por ejemplo, obstruir el tránsito. O sea, si hay un grupo de Una personas barricada. que Ese es, obstruye el ese es tránsito. un buen ejemplo de desorden público. Mira, lo que yo creo que la ley es bien buena en el sentido ¿Y cuánto de- arriesga esta persona? Espérate que No está buscando. tengo. Ah, ya. Sí, la jueza trajo sus apuntes Sí, lo porque que pasa- son lo que muchos pasa- temas. Y muchos estábamos temas. viendo ahí que todas esas penas tienen un nivel de porcentaje en cómo han aumentado con respecto al histórico, digamos. Y es impresionante. Sí. Bueno, el de los saqueos, por lo pronto, Es que tiene un aumentó el pillaje. 213% más que lo normal. Claro. Bueno, después podríamos anotar o decir cuáles serían los porcentajes que los que Que han la jueza está aumentado. viendo el código. Perdona, perdón, se me... ¿Está bien? Desorden No, está bien. 269. Soy Claro, léxica, cambié. Oye, entre paréntesis, Mira. no quiero trivializar el tema, digamos, pero a mí me pasó lo del baila pasa y baila pasa. ¿Bailar? ¿Y te sentiste muy afectado? Porque a mí me gusta bailar, entonces. A mí también. No sé, la verdad Sí, que pero hay gente que no. Yo ahí hay no- gente que no se hay niega, evidentemente. Sí, hay gente que le... Bueno, no, lo lo que que pasó pasó te en puede dar Valparaíso, miedo y Sí. te puede, no sé, dar un ataque de pánico, Sí. como la señora del video de Valparaíso. Claro, O sea, claro que sí. Ya, no. entonces Isabel, estamos viendo el tema de los desórdenes Claro. públicos, ¿no? Entonces, ¿qué? A ver. En el fondo, es el que perturbe en forma grave la tranquilidad pública Claro. para causar desorden o injurias o algún mal, ¿no es cierto?, reprobable por la sociedad. Ya, O voy a también, poner un ejemplo. y también dificultar, eso es lo importante, dificultar la acción de los servicios públicos. Por ejemplo, obstruir el paso de un Bombero. de bombero. De bomberos. Claro, Claro. claro. Ya, entonces, De ambulancia. todo eso entra en ¿Eso desorden es público. desorden público Sí, solamente? pero es que a menos que tenga otras consecuencias. Si a consecuencia de haber, por ejemplo, no dejado ingresar a Carabinero, se produce el incendio, ahí vas a tener responsabilidad indirecta Por el ejemplo, los locales de Santa Rosa cuando se quemaron hace... El strip center de la Alameda. Sí. Ahí se bloqueó la entrada de bomberos. Esas personas, me imagino que no solamente están cometiendo un desorden público, están cometiendo un delito incendio. mayor. No, Lo que pero pasa eso, es que claro. Claro. el desorden público está establecido para tiempos más bien de normalidad. Claro. ¿Ya? Y esas son las penas del Código Penal, que van de 61 días a 3 años. Ya. ¿Ya? O sea, tú te imaginas, Isabel, si yo, de mutuo propio, voy manejando por Alameda y cruzo mi auto y obstaculizo el tránsito, esa no me la va a llevar pelada. Eso sería desorden público. Claro, exactamente. Pero es muchísimo más grave, ¿no es cierto?, que en este momento de movimientos sociales, tú no dejas pasar una ambulancia. Ya, pero pongo barricada, podría ser un buen ejemplo de desorden público. barricada, Obstrucción del estar, tránsito. incitar de cierta manera Ya, a tirar un desorden en piedras. general. Sí, hay desorden, pues sí. Ya, que hay mucho ahí. Ya, Pero ahí, tenemos pero cuatro ¿qué horas. es lo que pasa? ahí puede haber Cuando- una línea, perdón, ahí puede haber una línea bien delgada en relación a lo que ocurrió este fin de semana en el portal La Dehesa, Claro. este centro comercial del sector oriente de Santiago, donde evidentemente había personas que estaban manifestándose pacíficamente con una olla, pitos, en fin, y se empezó a generar una situación social súper compleja que terminó con personas yéndose a las manos, digamos. O sea, entonces ahí tenemos las imágenes. Entonces ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál es el límite del desorden público? Porque había una de las personas quién- ahí, quién lo empieza? uno de los señores de la Dehesa, un poblador, vecino, no sé, que decía, bueno, no quiero que metan bulla. Decía, de una manera bien déspota, decía, yo no quiero que metan Porque bulla. la protesta era pacífica. Entonces, ¿no? uno dice, Claro. esa bulla, eso que le molestaba a ese señor, ¿es un desorden público o no? Digamos? No. Porque ahí yo creo que El hay una derecho línea a muy... manifestación es un derecho de todo ciudadano que está en la Constitución. A manifestarse, por supuesto, dentro de no alterar el orden público, no alterar el tráfico, ¿no es cierto? Pero sí pueden hacer el ruido que quieran. O sea, depende. Claro, pero tampoco lo puedes hacer en la noche porque Es que ahí eso tienen te iba las a multas de preguntar. carabineros. O sea, lo que estamos viendo ahí no es delito. Pero básicamente. estar, digamos... No, eso no. Eso no es delito. Eso es un derecho. Eso es un derecho. Eso es un derecho. Aunque sea un mall.
aunque sea en un mall. Perfecto. Para que No vamos adentro, aclarando las adentro. cosas. Porque Y, yo por conozco el mall de ejemplo, la Dehesa, es abierto. La Sí, gente que además. vive en el sector de Plaza Italia, por ejemplo, Esta está aquí. y que recibe las manifestaciones durante todos los días, No tiene nada que hacer. por largas horas, durante el día, ¿ellos pueden alegar desorden público en algún momento o no? Lo que pasa es que lo que quiero entender, Diana, es que la persona podría alegar desorden público, pero quien va a investigar y quien se va a hacer cargo del Va a caso determinar que es no. el fiscal, no es la persona. Entiendo, y el fiscal en su mayoría Va a decir, Va a decir quién. ¿Y a quién le voy a imputar el delito de desorden Ya. público en Plaza Italia, donde es No, y todo además el día? lo que ellos están querellando ahora a los vecinos, una querella conjunta que estaban haciendo era contra el uso de las lacrimógenas. Ese era como el punto Claro, central. claro. Sí, Punto lo más. Sí, afecta porque demasiado. con la afectación No, a pero los ya- niños, ya- a La los afectación de la salud. Ya han Exacto. habido casos en Plaza Italia también donde han ingresado a propiedades privadas y evidentemente eso tiene una connotación distinta. Claro, Es un otra delito. cosa, es Sí. un delito. Claro. Avancemos. Ya, Sí. vamos, entonces saqueo, Ya saqueo. receptación, A ver, Mira, es que lo que mira, pasa, mira, los miren desórdenes esas públicos, imágenes cuando se que están aplica ahí. la ley de seguridad interior del Estado, ya, aumentan mucho, aumentan estas penas. ¿A Aumentan cuánto estas penas. podrían aumentar con la ley de seguridad del Estado? hasta 10 años. Hasta 10 años. Ponlo bajito. po. Pero Voy a siempre, ojo, Bien. dependiendo del resultado del desorden público. Por eso es bastante amplio, porque como que les digo, va desde el desorden de la barricada hasta, no sé, poder ya, digamos... Pero Y para distinto el incendio en local, en lugar no habitado, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. lo que hablábamos recién de un supermercado. Pero, por ejemplo, incitar a la destrucción o daño de los servicios públicos, destruir o impedir el acceso a calles, puentes de los servicios públicos, cuando aplico ley de seguridad interior del Estado, ojo, Claro. que son situaciones de Es que esa es excepción la diferencia. que tiene que invocar el gobierno. Sí, ¿Qué claro. ha pasado? Pero eso no son desórdenes públicos, es Sí, bloquear se llama, también. a ver, Ah. seguridad, delitos contra el orden público. Perfecto. Perfecto. Pero no es otra categoría, delitos contra el orden Es que público. son más o menos lo mismo, pero en distintas circunstancias. Y es lo que tú Ah, aplicas, y es lo que perfecto. tú aplicas ahí en fondo del criterio. Isabel, Perfecto. pero si ahí le aplicas ley de seguridad del interior del Estado es mucho más grave. Mucho. Siempre es muy muchísimo más grave. Muchísimo. Ahí grave. la- Entonces las te penas- dispara la pena Claro. en forma Ya, el único que tiene la exponencial. posibilidad de hacerlo es el gobierno. Sí. de invocarla como ley. Perfecto. Claro. Vamos al cuarto. Después tenemos los daños. ¿No es cierto? Daños Sí. públicos. A la Los daños. propiedad. El daño es un delito de daño. Perfecto. Puede ser a propiedad ¿Privado o público? pública. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, cuando tú manipulas un semáforo y lo botas, un poste, Claro. o sea, esos son daños Sí, son daños. a la propiedad pública y privada. Y privado. El supermercado. Daños a privados, ¿no? Claro, el supermercado, a ver, uno tiene que ver si va a ser saqueo o si va a ser daño. El que tiene la pena mayor, No, en el ¿Y el caso de que incendio? sea un incendio Sí, en un un incendio. supermercado. ¿Qué es? Incendio en un supermercado, esos son daños a privados. sí, pero el delito más grave es el incendio. Ah, perfecto. ¿Y ahí Tú es el aplicas incendio la en lugar pena. no habitado? ¿Pasa por ese delito o pasa No. por daños? No, por incendio. Por incendio. Claro, Por incendio, porque es más grave. Es La que yo pena- creo, yo creo Isabel. lo que quiero entender es que el incendio es un delito por sí mismo. Exactamente. Por lo tanto, ahí no puedo incluir otros agravantes, sino que el incendio es El incendio. incendio. Y el incendio, dentro de la normativa, va a contemplar el daño, las lesiones a las El personas monto de y va a ir las aumentando la pena en función de eso. Perfecto. De la gravedad. Por lo tanto, no puedo decir que es incendio y daños y lesiones y hurto y... No, Ya. es incendio con la No, penalidad eso- que corresponde. Isabel, pero en el caso de que haya sido un saqueo, no incendio del supermercado, pero con destrucción, es decir, haber Destrucción. sacado los paneles, Claro. haber destruido la infraestructura dentro del supermercado, las cajas, ¿eso sería daños a privados? Ahí tú tienes que analizar como juez cuál es la pena, porque eso es un concurso lo que se llama, cuando una misma acción implica dos delitos. Y lo que tú ahí ves es cuál es el delito más grave. Y esa pena se aplica y incluso se puede aumentar esa pena en un grado. Perfecto. Entonces tendríamos que analizar, de acuerdo al caso, si es mayor la pena del daño o del saqueo. ¿Cuántas son las penas del daño? Las penas del daño van en función de dos cosas, del contexto también. ¿Ya? Por ejemplo, es mucho más grave cuando es en museos, cuando es en tumbas, bienes nacionales de uso público. Bueno, ha pasado. Con O sea, el depende derribamiento, del el lugar. derribamiento de Claro, estatuas, de por las ejemplo. estatuas. Claro. ¿Sí? Eso, claro, el derribamiento de Patrimonio, estatuas el daño en al Concepción. Eso en es más Temuco. grave, es una situación Exacto, de mayor también. gravedad. En Maipú. La biblioteca, Iglesia. varios Y edificios. daños también podría ser rayar, o sea...
Va a ser como unos Sí, pero eso va a ser un daño falta. Va a ser con una multa. Porque claro, es un daño, porque la persona, por ejemplo, si es mi casa, voy a tener que pintar de nuevo. Y sí, todo lo que es la afectación de comercios, por ejemplo, lo que veíamos la otra vez aquí en Vicuña Maquena o los restaurantes, si tú provocas daño ahí, abres esas rejas, sacas el Es que eso, interior. ahí el delito más grave es el robo en bienes nacionales, el saqueo. Ahora, si eventualmente no puedes acreditar quién fue el saqueador, pero sí quien hizo el daño, por ejemplo, solo viste quién estaba pateando la reja, pero no logras probar que esa persona ingresó, sacó algo, bueno, te vas por el delito de daño. Y si yo tengo un kiosco, por ejemplo, en Plaza Italia, que me lo han destruido, saqueado y no puedo abrirlo. Es cierto que no me lo están vandalizando todos los días, pero no puedo trabajar. ¿Eso se puede configurar de alguna manera en algún tipo Como un de delito. el hecho de que a mí no me permitan abrir un local, un kiosco que esté en un lugar de conflicto? Pero eso es materia civil. Civil. Yo tengo una pregunta que, bueno, no tiene que ver específicamente con estos delitos, pero algo que puede ocurrir. Es por la falta de semáforos. La verdad es que prácticamente toda Vicuña Maquena, al menos entre Plaza Italia y hasta Ñuble, no hay semáforos. Hay gran cantidad de semáforos que no están funcionando en la Florida, en Puente Alto, en fin. Y se puede producir un accidente, digamos. O sea, hoy día yo Hoy venía en la vi dos. mañana al canal. Yo vi dos hoy día. Yo venía en la mañana al Sí, canal. a mí me tocaron eso mismo. Y se hace muy difícil poder pasar sin semáforo. Uno tiene digamos, claro, reduce las velocidades, mira, en fin, pero el riesgo está ahí. O sea, ese es un atenuante si es que yo me veo involucrado en un accidente donde en el cruce no había semáforo. No, porque hay reglas del tránsito de cómo tienen que circular los ¿Cuál es vehículos. la regla del tránsito para circular cuando no hay semáforo? El No de hay- la derecha tiene la preferencia. Siempre. Creo que hay alguna, no soy experta en ley de tránsito, pero eso me lo enseñó mi mamá, no en la escuela de derecho. El que está a tu derecha, sigue derecho. Oye, Isabel, te quiero pedir muy bien. que en rigor vayamos avanzando porque son Pero me muchos. perdona las penas ¿No del les, daño. ¿No les contesto? No, sí, por supuesto. No, No, es muy no, importante no, para no, nosotros. No le contestes más. Isabel, ¿cuántas son Entonces las yo me penas pongo aquí. de acá? Los daños van desde 61 días, no, ¿en qué estábamos en daño, no es cierto? En daño. Sí. 61 días a 5 años. Perfecto. Dependiendo, como te digo, del lugar, del contexto. Siempre el contexto es importante. Las penas no pueden ser así como en abstracto, que dé lo mismo en qué lugar. Que se bien, dañó. El contexto nacional, evidentemente, agrava la todo, situación. claro. Y agrava la pena, por eso tenemos estos márgenes, y incluso tenemos las agravantes, que eso será para otro día. Después, amenaza, que no es un delito grave, pero Pero me puedo sentir amenazado. es que no sentir, o sea, si yo te amenazo directamente, digo, mira, si no corrís conmigo, si no saltáis, te voy a matar. O podría y es ser- más o menos, Ya, pues ya Se- ahí o no. sea, se da. A Pero ahí podrías, por ejemplo, decir, ábreme la puerta porque no sé qué. Y finalmente el tipo me amenaza porque en rigor quiere entrar a mi casa a generar destrozo. Es una amenaza. es una amenaza. Si tú no le abres la puerta y se quedó afuera, nomás y no hizo nada más, es el delito de amenaza. Perfecto. Ya, y en el caso de... Si entró, ya va a tener una O sea, pena enorme. Y en el caso de baila pasa una vez más, perdón. También, sí. Porque finalmente yo te puedo decir, si no te bajas del auto y no bailas, te quedas aquí. ¿Eso podría ser un delito de amenaza? Si la persona, como tú dices, en el caso de la persona que se siente muy afectada a ella, pero no, ¿sabes qué por qué no, Diana? Porque la amenaza exige que lo amenazado sea un delito. Claro. Ah, No, ok. pero claro, O sea, te pero no amenazo por un- pasar implica coartar la libertad. Sí, Claro. mira, no lo había pensado. Podría pero- ser. Ok, sí. ya. ¿Y las penas? La pena y la amenaza va de 61 días a 540 días. Y ahí, dependiendo de la gravedad de la amenaza, La gravedad. y ahí se aplica el criterio de cada juez. La gravedad de la amenaza y los antecedentes. Siempre los antecedentes Son importantes. son macabros para Podría para ser el aquí imputado. el que no baila pasa, voy a poner. Podría ser el que no baila pasa para esa persona, digamos. importante ahí- Pero también podría ser desorden público. ¿eh? Ahí, o puede ser, bueno, no ambas en realidad. Sí. Pero si tú ves la pena, incluso es más alta de esta. Claro, la desorden público es más alta. ¿no? Exacto. Entonces, cuando un mismo hecho es dos delitos, te vas al delito más grave. La amenaza va hasta 18 meses, más o menos. Claro, más o menos. En rigor, eso, sí. Ahora, contra carabineros llega a 3 años. Ah. ¿Es el que baila pasa o el que no baila no pasa? No, en amenaza- Gracias, Pablo. Claro, y El en que ama- baila pasa. y en amenazar a un O el que no carabinero- baila no pasa, en ya. amenazar a un carabinero tiene un poquito 3 más años. de, por supuesto. Es bastante más, el doble, ¿eh? Porque estos son 18 Sí. meses y el otro son 3 años. Sí. Ah, a carabineros sería el doble, claro. Son 3 años, sí. Entonces, Ya, después, si quieren más lesiones. Bueno, y nos queda el más importante, el incendio. Lesiones, veamos, lesiones e incendio. ¿Ya? Las lesiones depende de las lesiones. Por eso,
lesiones que recibe un manifestante o lesiones que recibe un carabinero son cosas distintas, tienen distinta pena. Sí, no son las mismas penas, pero tampoco son tan distintas. Pero lo Las ven distintas justicias, pero- ¿no? Una es la justicia militar y Claro, la otra es la además. justicia penal. No, es la justicia civil, es la justicia Siempre, penal. aunque sea un carabinero agredido. Sí, lo que pasa es que se puede aplicar el Código de Justicia Militar en función del tipo de delito. O si es el carabinero que agredió. No, claro, están las dos Que es cosas. al revés. Po. Mm. Por ejemplo, el Liceo 7 usted lo tocó ver. Ahí fue un caso contrario. Ahí. Pero ahí, por ejemplo, el defensor quería que yo aplicara Código de Justicia Militar, Claro. que le daba menos pena al funcionario policial. Pero yo estimé que estábamos en un caso en que se aplicaba el Código Penal porque la figura era mucho más específica y porque además, a ver, por mucho que el sujeto activo, quien cometió la conducta, ¿no es cierto?, era un funcionario, digamos, de carabinero, estábamos en un contexto totalmente fuera de... Eran unas niñas en un colegio. ¿Y No cuánto le podía- tocó el de...? El del mayor, Está en el del mayor que fue formalizado por Está en apremios proceso. ilegítimos Ah. contra las niñas del 17. Pero en qué, perdón A Isabel, ver. y en ese caso en particular, que fue muy emblemático, que sucedió hace poco tiempo, ¿cuáles han sido los métodos de prueba que ha tenido como para que tú tengas que analizarlo y generar un criterio? Yo solamente tomé la audiencia de control de detención, de formalización, que es la misma, y de cautelares, porque esa es una audiencia. Llegas hasta ahí, llegas tú. Después viene toda la investigación que me puede tocar a mí o no. Ah, ya. perfecto. ¿Ya? Y después viene la preparación del juicio y después el juicio que es otro tribunal, el tribunal oral en lo penal. ¿Y cuánto se demora ese protocolo? Uy, es que eso es tan variable, porque por ejemplo, cuando tú requieres pericias balísticas o de, digamos, psicológicas en el caso de los niños, o de lesiones, te vas a demorar más. Así es. ¿Pero cuánto Claro. arriesga? ¿Cuánto arriesga? El funcionario, la verdad, 5 años. Como mínimo, ¿Lo como mínimo? mínimo. No, No, lo el máximo. máximo. 3 y 1 a 5. Ya, y en el caso, por ejemplo, alguien que recibe un perdigón, que ha sido lo... Aquí están las lesiones. Eso. ¿Esto Ya. cabe aquí en lesiones? Bueno, estas niñas recibieron un perdigón Claro. y la conducta se encuadró en, digamos, apremio legítimo y no lesiones, porque las lesiones hasta el momento del control de detención del día 7 de noviembre eran leves. Pero depende Y- de la lesión, porque si te vuelan un ojo ya es Exactamente. distinto. La Claro. lesión, mira, la lesión leve tiene una pena de multa. ¿Cuánto ¿Qué? tiene Multa. O sea, si al mayor lo hubiese formalizado por lesiones, Sí. se habría ido pagando, no sé, Una 25 multa. lucas. ¿Ya? No te creo. Por lo tanto, ¿Pero qué es una lesión leve? ¿Un perdigón en Uno- la pierna es una lesión leve? médicamente el parte decía leve. Ahora, al día 1 no sabemos si es leve, porque si después se infectó. Claro. Si después, entonces, por eso, ese mismo día yo no puedo hacer el juicio. Ya. Ese es el día 1. Y un perdigón, Sí, sí, sí. un perdigón con daño ocular, Daño ocular. Que revienta el globo ocular. Bueno, eso ¿Es lesión también? es una lesión grave, Obvio. gravísima. Claro. Que va de 5 años y un día a 10 años. Es decir, sí o sí preso, los cumple. Ya, o sea, Cuando lo condenen, de Sí. 5 años y un día a 10 años. esto va desde multa a 10 años y un día. ¿Las lesiones? Perdón, a 10. A 10, sí. ¿Y qué pasa en el caso, por ejemplo, que es un carabinero, Isabel? Cuénteme. Yo me puedo querellar, por ejemplo, contra el Estado 10 años, ¿no? o contra la institución, o esto tiene que ver una responsabilidad civil individual. La Si yo tengo responsabilidad consignado el penal, penal, perdón. no, la responsabilidad penal evidentemente es personal, pero también uno podría entrar a, digamos, a determinar que quién dio la... Porque la autoría no es solamente el que ejecuta el delito, Por ¿no es eso te lo cierto? preguntaba. Si uno encarga que alguien cometa un delito, es autor. Claro. Y aquí también hay cosas intermedias, como por ejemplo, quien da la orden, y eso está en el Código de Justicia Militar, quien da la orden de disparar tiene una responsabilidad, Claro, evidentemente. Por eso te lo preguntaba. Pero- Pero está, perdona, Diana. Sí. ¿Y eso está incluido en el mismo juicio o son juicios paralelos? Como quiera el fiscal, ahí manda el fiscal. Ahora, si yo... Lo puede meter yo- junto, lo puede en hacer esa misma separado. línea, si yo establezco, digamos, una acción judicial, podría utilizar, por ejemplo, como prueba el informe de Amnistía Internacional. Sí, por supuesto. Sí. Claro. Yo podría decir, bueno, efectivamente yo fui agredido por este funcionario y aquí eso se enmarca en una decisión institucional supuesto. y como prueba está el informe de Amnistía Internacional. Claro que sí. Claro que sí. Eso Isabel, era- entonces los carabineros que se han visto involucrados en estas lesiones con daño al globo ocular Ujú. arriesgan 10 años de pena. Sí. Sí. Ok, entonces estas lesiones pueden ser perdigones. Ahora, y también, ojo, también está la... Ah, no, eso claro, está la tortura también,
como delito. Ah, la tortura está dentro Sí, de pero las no, lesiones. no es de los que más se han otro. cometido. No, es de los delitos que... Es un porque- delito aparte. Claro, porque aquí venimos en el incendio, vamos a ver, ¿no es cierto? Sí. El incendio no es el más común, ni mucho menos. Pero ya está considerado como no uno de es los el más más graves. común. Más graves. Claro, pero no es el más común, no. pero está considerado como uno de los más graves. Sí, por Pero supuesto. está siendo bastante común en los últimos tiempos. Mucho Claro, más común es que que en la otros Claro, estadística- yo me refiero en la cantidad. O sea, el por ejemplo, el porcentaje. saqueo. Personas. Exactamente. Claro. Bueno, pero vemos todos los días incendios de sí. comisarías, hospitales públicos, Hasta una supermercados. Ya, pero para volver a las lesiones. ¿Perdigón es una lesión? Depende. ¿Un piedrazo es una lesión? Claro. A ver, un hematoma es una lesión leve. Es que yo creo que hay un desde hasta un hasta. Sí. Exactamente, una lesión grave es Claro. cuando estás 30 días con licencia, 30 días sin poder trabajar. Una lesión grave y gravísima es cuando hay, por ejemplo, pérdida de un miembro importante, de un ojo, evidentemente, de una mano. Perdón, los órganos oculares han sido los más Sí. recurrentes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un civil ataca a un carabinero, como por ejemplo estas dos carabineras que fueron quemadas? O sea, o como Una resultado de la molotov, una molotov. resultaron Una bomba Una molotov. gitana Ah, molotov. Muerto. una molotov, ¿fue, no es cierto? Sí, una molotov, sí. tienes razón. Bueno, me imagino que ahí si se encuentra al susodicho o a los participantes, me imagino que ellos tienen también, caberían en este... Sí. en Es lesiones no, más se graves. llama maltrato de obra carabinero y ahí ese es el delito como de lesiones para carabineros. Sí. Lo mismo Maltrato que ese delito caso de la Pena semana malta. pasada, que fue en qué calle, Pena malta. Rodrigo, cuando atacaron a una En patrulla Bellavista. Acá, en Aquí Purísima. en Bellavista, Sí. esta patrulla que estaba Purísima. detenida Y la por el apedrearon. tráfico y fueron atacados con piedrazos, los carabineros resultaron heridos, y Eso maltrato de obra Y carabinero. las penas son bastante altas. Por ¿De ejemplo, cuánto? si las lesiones son leves, que aquí es una multa, en el caso carabinero es de 61 días 540. Si son menos graves, es decir, 30 días de incapacidad, de 541 a 5. En el caso, por ejemplo, de la pérdida del ojo por parte del carabinero, de 10 años y un día 15. O sea, son peores, Penas altas. o sea, Son son más más altas las multas. O sea, las cuando penas, Las cuando- penas, perdón. O Infería... sea, las penas son proporcionales al daño, en rigor. No, y son Igual. más altas en el caso de que sea una agresión a carabineros. Bueno, es que ahí ese es el punto de lo que tú acabamos de preguntar. Una molotov generó, no sé cómo decir, un incendio o una... No, la quemó. No, la Ah, quemadura. quemó, Las ¿no? quemó Ahora, ambas, digamos. yo- Y ahí también en particular con respecto a las lesiones son más altas. Pero te insisto, el gobierno, a mí ahí me llama la atención y qué bueno que lo estemos conversando, porque no es por torpedear la agenda de seguridad del gobierno, pero la verdad es que cuando uno la analiza y la escucha a usted, uno se da cuenta que efectivamente todo lo que el gobierno propone de alguna u otra manera ya está contemplado en nuestro digamos, diseño jurídico. Código. Tanto la persecución del saqueo como... Porque también se hablaba de una protección adicional a los funcionarios carabineros, que me parece que está muy bien, digamos, porque está en una situación, digamos, Pero está- como en el caso de estas funcionarias de carabineros quemadas, está bien que haya, digamos, algún tipo de resguardo legal también para ellos, ¿no? Obvio. Pero ya está en nuestro orden jurídico. Entonces, ¿qué hay de nuevo en la agenda del gobierno, digamos? ¿O qué es necesario que el gobierno haga desde el punto de vista del Poder Judicial para hacerle a ustedes el trabajo más fácil y lograr restablecer el orden público? Es que, a ver, yo creo que al Poder Judicial en sí, no, nada. Pero sí, por ejemplo, yo creo que básicamente es la labor investigativa. ¿Sí? Si a mí me preguntan, yo creo que esta idea, por ejemplo, de traer inteligencia de distintos países que han Otras policías. tenido problemas, digamos, similares, como Para Francia, ¿no es asesorar. cierto? Yo creo que eso, a mi juicio, es una bastante buena idea. Es una buena decisión. Sí, más que andar haciendo leyes. Yo creo que ahí la gente se marea porque en el minuto hacen la ley en caliente y de repente puedes poner una pena que después no tienes cómo sacar. Claro, que no cuadra con el resto Que del no Código cuadra. Penal, claro. Porque aquí está protegido funcionarios policiales y las Fuerzas Armadas por el Código de Justicia Militar, que no es blando. Está el delito de saqueo, están las agravantes para cuando la situación es más compleja. Entonces, yo Me creo que- pareciera una agenda más efectista que efectiva. Sí, a mí me pasa que de verdad yo creo que no tenemos problema ni de ley ni de ejecución de ley por parte de los tribunales, sino más bien de que yo no puedo condenar, como digo yo, con aire. No hay falta O por de ley, hay guata. falta de prueba. Tiene care malo, no O puedo sea, no es, condenarlo. no es un déficit legal el que nos tiene en esta situación. Claro. En materia Más allá penal. de que toda la información que usted entrega me parece que es súper útil, no solamente para el contexto de la crisis. Es súper Cada uno aclaratoria. debería conocer qué es lo que Obvio. puede hacer y qué no Exacto. en el marco de una sociedad civilizada. Pero tener claro que esta crisis
no comienza ni termina en la ley, digamos. No. O sea, por ¿En más qué estamos leyes... fallando? Entonces, yo sé que Pero es que que para usted es difícil dar una opinión, No, pero no, como no. ciudadana, no como jueza. Es que no me corresponde, Diana, porque desgraciadamente yo aquí estoy como Juan, no estoy como Isabel Margarita Correa, donde podría emitir, digamos... No, y se entiende. pues. Pero yo creo que la Ya, agenda súper del claro. gobierno, fíjate lo que ha tenido y los pronunciamientos, lo que ha dicho el presidente, por lo menos en la tercera vez que apareció públicamente, tiene más que ver con la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. O sea, como hacer ver que va a haber mayor atención respecto de los delitos más graves, las quemas, los saqueos, el atentado contra el patrimonio público. Yo creo que lo que está diciendo va en esa línea y en ese sentido, como esto no va a pasar a ser un daño leve, esto va a tener una pena Más muy alta potente por la y aplicación. esa pena probablemente Sí, y este aplicando la Ley de proyecto, Seguridad Interior del Estado. Jueza, el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura sin decretar Los estado de puntos, sí. emergencia, que viene hoy día en los diarios, ¿no? Creo que está en el Congreso. Fue Claro. anunciado ayer por el presidente. ¿Puede usted emitir un juicio respecto al proyecto? ¿Cree que es necesario? Esas cosas yo no las puedo emitir porque de partida ni siquiera es una idea, es un proyecto. Vamos a ver qué dice el Congreso, ¿no es cierto? Y no tiene nada que ver con el Poder Judicial. pues. ¿Cuánto podría demorar ese proceso entre que el Congreso... ¿Legislativo? Sí, lo O sea, apruebe, no de lo un apruebe? día a 5 años. Hemos visto que ha sido más... han estado más... Bastante más rápido. Acelerados. Están yendo más rápido. Hemos tenido ejemplos de aquello. Ya, Vamos al incendio. incendio entonces. Ya, bueno, el incendio, como les dije, es un delito súper grave. Y que depende, ¿no es cierto?, del lugar, Ya. ¿no es cierto? O sea, depende si es un hospital o un supermercado. Exactamente. Es mucho más grave en caso de un hospital, me imagino. Pero esta voy a poner ahí depende Bueno, del ocurrió en lugar. Coquimbo. ¿Qué? Sí. Ocurrió en Coquimbo Sí. que una el división de salud fue quemada. Y ahí Yo no sé si tenemos- el único, pero al menos el que a mí me saltó, o sea, me llamó la atención porque destruyeron completamente la infraestructura de salud de ese punto de la región de Eso es Coquimbo. gravísimo. O una ambulancia en el caso de los Andes. Exactamente. Y ahí las imágenes están y la verdad es que... O una comisaría. ¿O una comisaría? ¿Qué es más grave, una comisaría o un hospital? La pena en abstracto es la misma, de 10 años y un día a perpetuo Acá era simple. perpetua, claro. Y ahí, si 10 años un día o perpetuo, va a depender de las circunstancias, ¿no es cierto? De cuántos lesionados hubieron o si hubo lesionados, a ver, una ambulancia versus un hospital, uno debería ver cuál es la extensión del daño nuevamente. Claro. Un hospital, ¿no es cierto? Entonces, Bueno, hay un, dentro de esta pena nos vamos más para acá. Hay un supermercado, y yo no me quiero equivocar, pero tengo entendido que sí hubo un fallecido en un supermercado. No, está hablando Sí, del fue- líder fue que en está el acá norte. en Lo Blanco, ¿Ah? No. en San Bernardo, Pero donde que está en hubo, San Bernardo. al comienzo, si no me equivoco, fueron 2 fallecidos. Sí. Al ¿cierto? interior del supermercado. Ahí lo que- Esto partió el 18 y el incendio fue el día 19. Exactamente. Y ahí De se acuerdo. encontraron 2 fallecidos. Y lo que Claro. sucede ahí, por lo que tengo entendido hasta ahora, es que no se ha determinado si ellos fueron de manera fortuita, estaban dentro o de alguna forma. Pero atrapados. ahora, sea fortuito o no, la pena es mucho más grande, digamos. Pues si yo incendio y adentro murieron Claro, dos si hay personas. fallecidos. Ahora, hay un elemento... Ah, no, claro, Esto arriesga cadena perpetua, me Sí, imagino. po. Claro, pero el perpetuo, claro. En el caso de quienes incendiaron el metro, Es que uno de los incendios graves, justamente lo que les dije antes, cuando es en trenes de ferrocarriles que Claro. lo asimilamos Es como al un metro. sabotaje ahí. Porque es por el riesgo, porque no solamente por el daño para la comunidad, ¿no es cierto?, no tener el No, metro. no, es el riesgo. Pero tú quemas el metro, se te va el fuego, los fuegos son inmanejables. A los Ahora, trenes es que lo que puede pasa- tener una cantidad de muertos increíble. Todo esto, si no hay una buena investigación, por más que esté en la pizarra súper ordenadito, qué sé yo, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, usted acaba de decir que efectivamente si hay un gap importante, un espacio importante en todo esto, tiene que ver con la dinámica de la investigación. Sí. Que hace que finalmente todavía no sepamos quién incendió el metro, que los saqueos no tienen responsable, que efectivamente no se cumple lo que está establecido en el código. Entonces, ¿cuáles son los problemas de investigación y por qué efectivamente las personas quedan en libertad si eventualmente estuvieron cometiendo delitos? O sea, me parece que ahí hay un elemento que vale la pena reflexionar. Yo creo primero porque tenemos que quizás ser un poco benevolentes con las investigaciones porque de repente se les vino encima una cantidad de investigaciones enormes, ¿no es cierto? Inmanejable. Inmanejable. Por eso creo que es muy bueno el apoyo externo, digamos, de policías que están más capacitadas. Para ahí. Porque están más capacitadas, porque tuvieron más cursos, porque están más capacitados que efectivamente. han tenido más Entonces yo creo que, episodios de este tipo. claro, que han vivido experiencias incluso muchísimo peores que esta y que han sido capaces de manejarla. Pero no te entiendo bien la pregunta, porque
insisto, si a mí me llegan sin antecedentes, sin pruebas, no puedo ni condenarlo ni dejarlo preso. Es que la ¿Cuál es la pregunta persona es que por falla, qué llegan entonces? sin ¿Qué falta? prueba, po. La prueba, pues. La prueba es el delito, Video. comprobar el delito flagrante, un video, a veces antecedentes muy generales, como decía usted, Mira. polera y jeans. Mira, Ese tipo de cosas. la prisión preventiva me exige un estándar menor. Que hayan antecedentes del delito y hayan antecedentes de la participación. Más o menos. No me exige certeza. Para la condena me exige certeza. ¿Qué medio de prueba? Todos sirven, todos, no hay limitación. O sea, hasta el más creativo medio de prueba puede servir. Porque claro, solamente el jeans y las zapatillas, Ya. no. Un Pero a lo mejor tenía un testigo tatuaje. O un testigo, me sirve. Por supuesto. Sí, pues. Todo, Imagen. no hay testigo inhábil. Una foto que sacó en particular, un video que se grabó, que se le encontró en el bolsillo. Lo que pasa es que un logo vuelvo a la y pregunta. voy analizando. Vuelvo al tema. O sea, cuando es un contexto normal, evidentemente yo entiendo esa lógica de que se tome una persona o un par de personas y se llegue con una prueba concluyente. Pero cuando hay un contexto social de esta envergadura, me parece que Difícil. aplicar el mismo criterio que uno aplica cuando estamos en un contexto normal, evidentemente nos va a generar estos problemas, que llegan muchas personas y que procesar todas esas investigaciones es prácticamente imposible. Pero a ver, ¿qué quieres tú? Que por si acaso, ¿no es No, no, cierto? no, Porque no. en esa masa No, está la el que iba a tomar pregunta es locomoción. cómo los poderes del Estado se adaptan a este desafío, jueza. Esa es la Se pregunta. de lo que- adaptan con más control de detención, con más jueces en el teléfono, con más comparecencia a las comisarías y a los hospitales para ver qué está pasando. Como le digo, teniendo un esfuerzo humano por parte de los funcionarios policiales, por parte de los funcionarios del Poder Judicial, para poder abarcar todos los casos en forma igualmente seria que siempre. Pero a mí me da la impresión de que José Antonio va un poco al criterio. Es que no él puedo mismo- bajarlo. No, es que No yo puedo estoy- yo bajar estoy el yendo al estándar. criterio. Obvio que no. Yo estoy tratando simplemente de saber cómo el Poder Judicial o el Ministerio Público Está enfrentando esto. o los carabineros, cada uno desde su función social, reconocen la magnitud del problema y toman algún tipo de modificación respecto a cómo actúan en un estado de Ya, normalidad. desde el punto de vista del Poder Judicial, yo creo que tú lo Eso. dijiste al principio, ¿no? Que Es- habían aumentado. Aumentamos todo, o sea, se han de reventado la mitad de los jueces. Isabel, Insisto, eso es lo que ha pasado. Y el tema de la capacidad de las cárceles, porque cuando tiene que ver con Yo pregunté eso a José contexto- Antonio. Sí. ¿Dónde metemos tanta gente en Sí, el po, fondo? un contexto como este, de tanto desorden, horrible. en que en un solo Es horrible. saqueo pueden haber 40, 50 personas detenidas, y si todos ellos, en el caso de que todos ellos tuvieran antecedentes y tuvieran que pasar a prisión preventiva, ¿las cárceles tienen No, capacidad? No, ninguna. no. ¿Y qué Ninguna se capacidad. hace? Bueno, por eso el estándar para dejar en prisión preventiva es mayor, ¿no es cierto? Que es la última rato. Si puedo, Pero y eso tengo- también implica un riesgo, jueza, porque como, ok, no tengo capacidad en la cárcel Claro. para poner a todos, Claro. entonces, ok, tengo un criterio Pero, por ejemplo, menos estricto, por decirlo de no, alguna no menos manera. estricto, pero puedo recurrir a otras figuras. Por ejemplo, si la persona tiene una red, porque aquí se ha visto involucrada gente que es insólito que esté metida en delito, o sea, que nunca había estado metida. Esa persona que tiene un trabajo, que tiene una familia conocida, que tiene familia conocida en el sentido, no estoy hablando que lo conozcamos públicamente, lo puedo dejar preso en la casa. Claro. Lo puedo, y lo hemos hecho. Porque, y con Y existe monitoreo. la capacidad, eso, de Sí. fiscalizar eso. Hay monitoreo, sí. Ahora te digo una cosa, es una pregunta muy interesante lo que hace Diana. O sea, me imagino que Gendarmería en este minuto está en un problema, está en un zapato chino. Exacto. Porque en rigor es muy claro que las cárceles ya estaban Están sobrepasadas. colapsadas, claro. Y ahora están peor. O sea, los días. Humanos. O sea, no vamos a dejar a nadie preso porque no quepa en la cárcel. Pero Va a hay tener un- que ser preso igual. Pero hay un llamado de Es que eso Gendarmería. es importante escucharlo. Sí. Porque existe la sensación de inseguridad y de que finalmente, como no quedan en prisión preventiva, aquellos que han cometido delitos, es una sensación, usted me puede corregir. Claro. Pueden volver a incendiar el supermercado al lado. ¿Me Claro, es que, explico? por eso, una cosa es la prisión preventiva. ¿Qué hacemos con el tipo, con el sujeto durante el juicio? Sí. Donde la prisión preventiva es realmente el último recurso porque tiene presunción de inocencia. Si quedó libre porque no tenía antecedentes o porque el delito tenía una baja pena, pero después, en el marco de la condena, nos dimos cuenta que además habían otros hechos que habían estado involucrados en otro delito y ya la pena da para cárcel, se va a ir a la cárcel sí o sí. Ok. ¿Ya? Y la verdad es que es lamentable la situación carcelaria porque no solamente se privan de libertad, los sistemas de higiene, la alimentación, no tienen agua caliente. Entonces ahí no es solamente privar de libertad. La hacinación. Sí. Pues, Es- la hacinación. Chile tiene la menor tasa de homicidios en América Latina, a nivel, digamos, Global, ciudad. sí.
y la mayor tasa de homicidios a nivel carcelario. Carcelario. De Mira. toda América Latina, más que en Brasil. Increíble. Entonces, la seguridad individual. Entonces, bueno, por eso el tema de las cárceles es otro temazo. Por supuesto. Otro temazo. Isabel Correa, de verdad queremos agradecerte que hayas venido. Sí, muy Déjala clara. un beso en representación Muchas de todo el gracias. equipo. Muy clara. Eres muy didáctica, además muy clara, muy simpática bien. y sabemos...